En Hechos, capítulo 10, tendremos la incorporación a la iglesia o la entrada a la iglesia a los gentiles. En algunas de sus Biblias, ustedes leerán Pedro y Cornelio en el inicio del capítulo 10. Lo cierto es que no solamente es la historia de dos hombres, y tampoco es la historia de un éxtasis o unas visiones, o de una familia, o de unos amigos que se hospedaron los unos a los otros. No, es la entrada a la iglesia a los gentiles. Este tendría un alcance universal, y usted y yo, como hijos de Dios, deberíamos conocer muy bien esta historia. Sean bienvenidos a esta reflexión de la Iglesia Bautista de Tunal, porque ya vimos que el libro de los Hechos nos ha mostrado que los judíos han recibido el Espíritu Santo, que los samaritanos también, y ellos, aunque eran enemigos entre sí, tienen un mismo origen, ¿saben? Ellos tenían a Moisés, a la ley de Moisés, como su base fundamental de creencias. Así es de que vamos a observar lo que dice el texto en Hechos capítulo 10 y versículo 1. Dice el texto: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Bueno, aquí nos dice el lugar geográfico donde se encontraban, ¿verdad? Cesarea, esta ciudad quedaba en la costa mediterránea, a unos 100 kilómetros quizá de Jerusalén. Y nos habla allí que había un centurión. Este centurión era de una corte, de una compañía llamada La Itálica. Bueno, un poco de esto es que nos dice que estos hombres eran pertenecientes a una unidad táctica de infantería del ejército romano. Estaban allí 480 hombres, serían una legión aproximadamente. Perdón, el 10% de una legión. O sea que una legión eran 4800, ¿verdad? Esa cohorte se dividía en tres manípulos. 160 soldados. A su vez, esos 160 soldados se dividía en dos centurias. Es decir, Cornelio estaba al frente de 80 hombres aproximadamente. Este era el centurión. Un hombre que seguramente daba órdenes, un hombre que seguramente se veía como muy fuerte, quizá un hombre rígido, quizá un hombre por su trabajo un poco duro de corazón. Eso era lo que quizá pensaríamos. Pero no, no es así. Miremos lo que nos expresa la preciosa palabra, donde así las personas le vean a los militares como personas muy duras. No, mira que el Señor tiene propósito independientemente cuál sea tu labor, independientemente cuál sea tu profesión. Mira el carácter de Cornelio. Mira el versículo 2. Este hombre era piadoso. Qué bendición, ¿no? Un hombre con condiciones personales de carácter muy importantes. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que tenía muchas limosnas y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Bueno, que este hombre también nos dice que era un simpatizante del judaísmo. Algunos hasta sugieren que quizá estuvo en la crucifixión del Señor. Bueno, él lo cierto es que aceptaba al único Dios de Israel. Asistía a la sinagoga y por ende su familia también conocía de esto. Este hombre era temeroso de Dios. Daba a los necesitados, porque esto es lo que decía la ley. También el hombre practicaba y rogaba a Dios. Esto quiere decir que practicaba la oración. Era un hombre de oración y lo hacía continuamente. Mire, dice que oraba siempre. El hombre practicaba y rogaba a Dios quizá 3 horas al día. Es decir, que este hombre tenía tanto condiciones morales como espirituales. Un hombre en realidad reverente a Dios.
Y este hombre reverente a Dios, mira lo que le pasó en el versículo 3. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, es decir, las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¡Wow! Como las 3 de la tarde. Esta era la hora de la oración judía. Y observemos, entre paréntesis, que Saulo y Ananías ven y escuchan lo mismo de parte de Dios. Y ahora, en capítulo 10, Pedro y Cornelio ven y escuchan lo mismo de parte de Dios. Qué bendición esto, saber que no estamos solos, saber que hay otro a nuestro lado, saber que es el plan de Dios confirmado a los hombres. Qué bendición saber que el Señor habla y que sus siervos obedecen. Bueno, este hombre le llama, el ángel le llama por el nombre propio, porque al final del versículo le dice Cornelio. Qué bendición saber que el ángel va a dar instrucciones. Quizá él en el judaísmo fue instruido, sí, quizá él escuchó algo sobre los ángeles. Sin embargo, esto sería un motivo de asombro personal. Claro, qué asombro que tuvo Cornelio en ese momento. Miremos el versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Bueno, esto sinceramente fue un hecho sobrenatural. La respuesta de Cornelio natural dice, ¿qué hay, Señor? Con un respeto mayor. Él dice Señor con su reverencia. Y este hombre dice con todo respeto, sí mi Señor, sí mi mayor, ¿qué debo hacer? Las oraciones, le dice el ángel, no son inútiles. Tus oraciones han subido, tus limosnas, para memoria delante de Dios. Qué precioso saber que hay un sacrificio que sube como olor fragante. Hay un sacrificio que es acepto a Dios. Y esa oración que subió delante de Dios para memoria, quizá fue esa súplica de salvación. Quizá fue esa súplica de decir, si hay un Salvador, le quiero conocer. Si he escuchado, quizá, no sé, estaría muy lejos la distancia, pero si me han llegado noticias de esto que está pasando, quiero conocerlo. Posiblemente alguna noticia habría escuchado del ministerio de Jesús. Quizá no nos lo expresa la Escritura, pero lo cierto es que las oraciones habían sido escuchadas. Mira el versículo 5. Bueno, y además las oraciones siempre, pero siempre son escuchadas en Cristo Jesús. Mira lo que dice el texto en el versículo 5. Lo que le dice el ángel, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Envía, haz venir a Pedro. Tienes que hacer un acto de obediencia y tienes que hacer algo físico. Haga venir a Pedro, porque es Pedro quien va a usar las llaves del reino. Recuerde, Pedro da entrada a los judíos, a los samaritanos, y en este capítulo va a dar la entrada a todo el mundo gentil, a todos los demás. Entonces allí está Pedro y es el que va a usar las llaves del reino. En Pentecostés, una vez más, los samaritanos, también con ese eunuco prosélito, con los estos gentiles, era en este momento. Y así es de que el ángel tiene que dar la dirección exacta, porque buscar a un Pedro en una ciudad, un poco complejo, pero mira cómo es de exacto el Señor, cómo es de perfecto y cómo habla de claro el Santo Espíritu. Y en este caso el ángel dice, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Listo? Le da la dirección exacta. Ahora sí, va a la casa de un Simón, es curtidor y además tiene su casa junto al mar. Allí él te dirá lo que es necesario que hagas. Es decir, Pedro iba a venir a dar una instrucción a Cornelio. Le da la dirección exacta y pues con la dirección exacta es sencillo llegar
a encontrar a Pedro. Y mira el 7 y el 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Qué bendición la obediencia de Cornelio. Este hombre no demoró, determinó usar a 2 hombres, de confianza, a 2 de sus criados, 2 personas que tendrían su confianza. Les envió, pero no solamente les envió, sino que les explica todo, les cuenta todo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos del Señor? Explicar una y otra vez lo que el Señor ha hecho, explicar claramente el Evangelio a manera de aplicación. Pero aquí este Cornelio está explicando su visión y le explica en detalle lo que le ocurrió a él. Él le explica la visión, pero también les da una instrucción, les da la dirección exacta. Pero aquí dice que a un soldado devoto, piadoso también, a un hombre de Dios, a un hombre fiel, de suma confianza envía. Y aquí vemos que este hombre no era más que los otros 2. Sencillamente aquí vemos la importancia de un equipo de trabajo. Envía a 3 en este caso, envía a los 2 siervos y envía también al devoto soldado. La disposición de él siempre, la disposición del soldado de persistir, perseverar, permanecer, de estar firme, de estar firmemente unido a su dueño, a su Señor. Y es la misma disposición que usted y yo, querido hermano, debemos tener para con el Señor. Una posición de siervo, que rescatamos la unidad, pero sobre todo, querido hermano y querido amigo, los propósitos universales de Dios. La pregunta es, ¿lo conoces? ¿Conoces el plan de Dios? ¿Has decidido vivir para ese plan? ¿Has decidido vivir y conocer el plan que Dios tiene con la humanidad? ¿O aún andas en tus propios planes? Bueno, para reflexionar, querido amigo, querido hermano, y que usted y yo podamos estar continuando, observando los hechos que el Señor ha registrado en este precioso libro, porque hoy observamos la entrada a la iglesia a los gentiles, parte 1. Tendremos quizá otras 2 o 3 partes y vamos a continuar observando el capítulo 10 del versículo de los Hechos. Buen día y bendiciones.